Hola, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos en línea, porque podemos disfrutar en nuestros hogares de la presencia de Dios, y les invitamos a que junto con nosotros, con mi familia, podamos alabar juntos al Señor, derramar nuestro corazón y darle la gloria al que es digno de recibir toda honra y toda alabanza. Vamos a empezar.
magnífico, un Dios único. Que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor, el destino vamos a la de volver. Que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor, el destino vamos a la de volver. Gloria a Dios, gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor, el destino vamos a la de volver. Una vez más, que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor, el destino vamos a la de volver. Gloria a Dios, gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos demos digno es el Dios de Israel. Que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor, el destino vamos a la de volver, vamos a la de volver, vamos a la de volver, gloria a Dios. Qué privilegio es adorarte. Qué privilegio es estar delante de ti, Señor, donde tú estás, y venir ante tu presencia y levantar nuestras manos y creer, Señor, en lo que tú estás haciendo, porque tú estás aquí, mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto volver a estar juntos, aunque a distancia, pero juntos en espíritu, y eso es lo más importante. Me gustaría mucho que pusiéramos este tiempo en manos de Dios para que Él hable a nuestros corazones y sea su Espíritu Santo el que nos guíe en el tema que vamos a tocar hoy. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar contigo y en unidad entre nosotros. Gracias por la palabra que tú has dispuesto para hoy. Te pido, mi Dios, que caiga en buena tierra y que sobre todo cumpla el propósito, Señor, por el cual tú le envías a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente también, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar algo que no nos gusta mucho a veces a los seres humanos, pero que en realidad hemos visto de una manera incorrecta este tema, ¿sí? Y son los mandamientos de Dios. El nombre que Dios puso en mi corazón es el amor de Dios expresado en mandamientos. Y cuando nosotros hablamos de mandamientos, por lo regular nos da la sensación de algo que hacemos a fuerza o de algo que tenemos que hacer aunque no estemos convencidos o aunque no queramos obedecerlo, pero siempre queda como algo forzado en nosotros. Pero Dios puso muy claramente este título, el amor de Dios expresado en mandamientos, y eso es lo que vamos a tratar de ubicar en esta mañana, cómo es que se expresa el amor de Dios a través de cada mandamiento, a través de cada lineamiento, a través de cada precepto que vamos encontrándonos en la palabra. Así que, por favor, les pido que estén abiertos sus ojos, sus mentes, sus oídos, su corazón y todo su ser para que el día de hoy Dios haga algo en nosotros, porque estamos juntos aprendiendo esto. Y bueno, yo les quiero comentar que por principio de cuentas, cuando nosotros amamos a alguien, lo cuidamos y no queremos que le suceda absolutamente nada, ¿verdad? Que no pase el viento, que no le suceda ningún incidente, ningún problema, nada. Y ese amor lo demostramos en cuidados. Y sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños, quiero tomar ese ejemplo porque es lo que más nos ilustra, yo creo. Cuando nuestros hijos son pequeños siempre estamos diciéndole, no te subas a ese lugar, ten cuidado con esto, no hagas aquello, no toques esto. Yo recuerdo que compré muchos protectores para los enchufes, para donde va la clavija, porque los niños son especialistas en querer meter cosas a los orificios que van encontrando y muchos chiquitos sufren descargas cuando meten algo a los contactos. Entonces yo puse protectores de contactos por todas partes, protectores en algunas mesas, y aún así se pegaban, se caían. O sea, hay un momento en donde por más que nosotros nos esforcemos, no podemos evitarle ciertos golpes. Y esto es no porque no los amemos, sino porque están en una edad en que están experimentando y tienen sus propios tropiezos. Pero para nosotros que ya tenemos edad, que ya tenemos inteligencia, que ya tenemos entendimiento, cuando encontramos en la Biblia mandamientos, lineamientos, órdenes o como ustedes quieran llamarle, muchas veces las pasamos de largo, ¿sí? O las leemos muy por encima porque no nos gusta. Por lo regular al ser humano no le gusta que se le diga haz esto, ¿sí? Cuando nos dicen haz esto, y ustedes lo pueden comprobar con sus hijos también, pídanles que hagan algo y les van a decir sí, ahorita. Y aunque acaben haciéndolo, siempre la primera expresión es ahorita, o hay reticencia, porque eso es lo que el pecado nos dejó
en el corazón, ¿no? Esa rebeldía. Y esa rebeldía hace que se generen hasta frases, ¿no? Las reglas se hicieron para romperlas. Son unas de las frases más oídas entre los rebeldes. Las reglas se hicieron para romperlas. Y esto, les digo, no es más que la consecuencia de lo que el pecado trajo a nuestras vidas por haber escuchado una voz que no era la de Dios, ¿sí? Y bueno, seguimos aún todavía con esta reticencia, con esta rebeldía. Y lo que es peor todavía, no solamente no obedecemos, sino que cuando algo que hacemos no nos sale bien, pues siempre hay alguien alrededor a quien podemos culpar, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que también el pecado nos dejó, el culpar a alguien. El mismo Adán lo hizo cuando toma del fruto prohibido y después cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? Él exclama, la mujer que tú me diste, me dio. ¿Sí? En cierta manera estaba culpando a Dios. Podía haberle dicho, no me la hubieras dado para que no me hiciera pecar, pero la realidad es que el pecado es lo que nos ciega, el pecado es lo que nos hace pensar que cada orden que Dios da es para para obstaculizarnos o para restringirnos, porque a veces eso es lo que viene a nuestra mente. Dios no quiere que yo haga cosas, Dios quiere que esté nada más en 4 paredes o limitado, pero la verdad es que no es así. Y les quiero leer Génesis 3:12, que es la parte que les decía hace rato. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. Entonces, no reconocemos lo que hacemos y si lo reconocemos o a fuerza nos lo hacen ver, culpamos siempre a alguien. Pero hay algo importante de todo esto. Cada límite que encontramos aquí en la palabra, cada límite que Dios pone y nos marca en la Biblia, es para nuestra protección y seguridad. Y eso es lo más importante. Por eso vuelvo a recalcar el título, el amor de Dios expresado en mandamientos. ¿Sí? Esos límites son porque Dios nos ama y quiere que nosotros estemos protegidos y seguros. ¿Sí? Cuando encuentras algo que Dios te pida en la palabra, ponle atención. Ponle atención, lee con cuidado, porque cuando está la indicación de no hagas algo, Dios siempre nos va a decir el por qué. Y vamos a leerlo en el libro de Génesis también, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a ver cómo está la indicación de no hagas esto, pero el por qué. Y les leo. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si ustedes ven, está la indicación, pero también está el porqué. Y esa es la protección y esa es la seguridad que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, jamás nos va a dar una orden tajante solo como nosotros lo decimos, porque lo mando yo. Porque es muy fácil para nosotros decirle a nuestros hijos, haz esto. Y cuando nos dicen, ¿por qué? Porque soy tu madre, porque lo mando yo, por N cosas les decimos. Pero Dios siempre da el por qué. Y aquí le dijo claramente a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, si nos pide hacer algo, aquí le estaba diciendo, no comerás, ¿sí? Sí lo vimos, ¿verdad? No me quiero perder aquí, en el versículo 17. No comerás, aquí le está dando una orden de no hacer algo. Pero también cuando Dios nos dice, haz esto, también tiene allí la explicación. Y vamos a ver eso. En Génesis 17, aquí mismo,
Vamos a buscar Génesis 17, versículos del 1 al 9. Y aquí está hablando ya a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, aquí está la indicación, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Aquí también está dando indicaciones de lo que Abraham tiene que hacer y sus generaciones y todo lo que Dios les va a dar. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti toda la tierra que Él les prometió y van a ser multiplicados en gran manera. Entonces Dios siempre nos dice el por qué hacer algo o el por qué no hacer algo. ¿Sí? Más adelante podemos leer en el capítulo 18, versículo 19, dice: porque yo sé, está hablando de Abraham también, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, esto es lo que está ratificando, que todo lo que Dios le está pidiendo a Abraham es bueno hacerlo, porque va a venir bendición sobre la vida de Abraham, sobre sus generaciones, y esa bendición nos alcanza aún a nosotros. Ese es el gran regalo, vamos a llamarlo de esta manera, de la obediencia y de entender el por qué hay que hacer las cosas que Dios nos está marcando aquí. Vamos a Deuteronomio 4 y vamos a leer del 1 al 6 y vayan poniendo mucha atención. Si tienen su Biblia, por favor, léanla para que si quieren marcar allí algo, lo puedan hacer. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te da. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno. Tus ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas ustedes que siguieron al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí está lo que Dios nos está pidiendo. Esto lo escribió Moisés hablando al pueblo y les estaba exhortando a obedecer esos mandamientos, porque esa era la sabiduría y la inteligencia del pueblo. Y además todos los demás iban a verlo y dirían que era un pueblo sabio y entendido y nación grande. Entonces,
Cada que ustedes lean un mandamiento, cada que ustedes lean una orden de Dios dada aquí en la palabra, siempre va a haber una razón y esa razón va a ser de bendición. ¿Por qué? Por el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Si ustedes leen los 10 mandamientos es lo mismo y los pueden leer en Éxodo 20 del 3 al 17 o los pueden leer en Deuteronomio 5 del 7 al 21. Allí en cada mandamiento, en cada orden que se da allí, está expresado el amor de Dios. Y a veces nosotros creemos que es castigo, ¿sí? El tener un mandamiento es un castigo y no es así. El tener un mandamiento es una bendición para nuestras vidas porque nos da límites de protección y nos da seguridad. Entonces, vayamos aprendiendo a ver esa seguridad y esa protección en cada indicación que Dios nos da a través de la palabra. Léanla con atención, medítenla, encuentren allí el por qué Dios está diciéndonos todo lo que está escrito. Aparte de los 10 mandamientos y de lo que ya hemos leído, el Señor dio muchos mandamientos y leyes sobre diversos temas. Y todo esto era para que su pueblo tuviera buenas relaciones unos con otros y buenas relaciones de nosotros, los seres humanos, con Dios. En ese caso, con su pueblo Israel, con Él mismo. Y les dio leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución si algo se perdía o le robaban a alguien, qué es lo que se tenía que hacer, leyes humanitarias, les dio ordenanzas de cómo hacer los holocaustos, les dio ordenanzas de cómo hacer las ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias. O sea, si ustedes tienen tiempo, vayan leyendo. Todo esto está escrito en los libros de Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio también. Había leyes sobre los sacrificios, había leyes acerca de la lepra, cuando a alguien le brotaba la lepra, qué tenía que hacer. Y lo importante de leer todo esto no es que se lo aprendan o que digan, son muchas cosas que marca Dios y que yo no puedo cumplir. No podemos cumplirlo, no podemos vivir bajo la ley. La ley lo único que nos hace es ver nuestro pecado y ver que no podemos salvarnos por mucho que cumplamos con todas estas leyes y mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se las menciono? Porque es importante ver que cada cosa que encontremos aquí, por ejemplo, las leyes acerca de la lepra, qué cosas se tenía que hacer, cómo se tenía que tratar, cómo se tenía que tratar la casa donde vivía la persona que tenía la lepra. Y todo eso es para que el resto del campamento, para que el resto de las personas no se contagiaran. Ahorita estamos viviendo un tiempo de pandemia y las indicaciones fueron precisas desde el principio y la verdad es que los contagios no han bajado porque no hemos guardado esas indicaciones que se nos dieron. Es tan sencillo como eso. Y Dios siempre cuidó de su pueblo y lo cuidó dándoles indicaciones de cada cosa. Y mientras ellos fueron obedientes, el pueblo fue multiplicado. Pero cuando no hay obediencia, hay desastres. Cuando no hay obediencia, hay mortandad. Cuando no hay obediencia, pues por mucho amor que Dios nos tenga, nosotros siempre tendemos a apartarnos de ese amor, ¿sí? Entonces, ese es el amor que está retratado en cada una de estas leyes u ordenanzas y tengamos cuidado nosotros de tener un corazón que quiera obedecer a Dios, porque tenemos que recordar siempre que somos el pueblo de Israel, es su especial tesoro y nosotros, aunque no somos del pueblo de Israel, también, como hemos sido adoptados en Cristo Jesús como hijos suyos, también ya somos su especial tesoro y es porque nos quiere cuidar. Cada mandamiento que está escrito es porque Él quiere darnos protección y eso es lo importante. Los límites son para protección.
Y ustedes véanlo en sus hijos, cuando ponen límites, los están protegiendo. No es nada más ser tiranos o hacer uso de nuestra autoridad como padres o como sus autoridades, no, sino simplemente cada indicación que le damos a nuestros hijos es porque los queremos proteger. Y es lo mismo que hace Dios. Y les decía, cuando no hay obediencia, sí hay consecuencias, y lo podemos ver en lo que sucedió con Nadab y Abiú. Si ustedes recuerdan la historia, ellos quisieron hacer lo que hacía Moisés, y aunque eran hijos de su hermano Aarón, no tenían ese derecho de hacer lo que hacía Moisés. Y bueno, vamos, no quiero contarles demasiado de la historia, mejor lo leemos en Levítico 10, por favor. Vamos al libro de Levítico y vamos a ver si podemos ver lo que sucedió. Vamos a leer solo el versículo 1 y 2 y después nos vamos al 9 y al 10. Esto es lo que quisieron hacer. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca mandó. Y salió fuego delante de Dios y los quemó y murieron delante del Señor. ¿Sí? Esta es la consecuencia de hacer algo que Dios no nos ha mandado. Cuando nos mandan cosas, no las queremos hacer. Pero cuando no nos mandan algo, de pronto tomamos iniciativas que no nos corresponden, y esto es lo que sucedió con Nadab y Abiú. Aunque su padre tenía sacerdocio, a ellos no les correspondía hacer lo que hicieron. Y vamos a ver en el versículo 9 y 10 qué es lo que dice. Tú y tus hijos contigo, le está hablando a el Señor a Aarón, no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones. Y aquí está la clave. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Fíjense qué mandamiento les da. No beberían vino. ¿Por qué? Porque el vino extravía nuestra razón, entorpece nuestro entendimiento. La palabra habla de que no nos embriaguemos con vino, sino antes de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar siempre. Y aquí está la razón, ¿sí? Les está diciendo, no debes beber vino, pero les está dando la razón, que es lo que yo trato de explicarles, para que ellos puedan discernir. Tener discernimiento es algo muy importante para cada hijo de Dios, porque eso es lo que nos libra de caer en las acechanzas del diablo. Y esto es importante para nosotros, saber discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, entre el pecado y la verdad, ¿sí? Entonces, esa es la razón. También hubo otro caso que tuvo consecuencias, que es la rebelión de Coré, y para ello vamos a ir al libro de Números, versículo 16. Aquí está, la rebelión de Coré. Coré también se levantó en contra de Moisés, y voy a leer un poco lo que hizo, ¿sí? Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? ¿Sí? Fíjense, no nada más fueron ellos tres los que se levantaron, ¿sí? Coré, Datán y Abiram, sino que además levantaron a más gente. Siempre, las rebeliones siempre son así. Jalas gente para tu causa y que te sientas apoyado.
Y bueno, aquí le peleaban que no nada más a través de Aarón y de Moisés podía hablar el Señor, que todos eran santos, que también podían hacer lo mismo que hacía Moisés y Aarón. Entonces, y en el versículo 8 dice, dijo más, en el 6, hagan esto, tomen incensarios, Coré y todo su séquito, pongan fuego en ello y pongan en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escoja, aquel será santo. Y esto les baste, hijos de Leví. Y dijo más Moisés a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, les es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor y estén delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuran ahora también el sacerdocio? Entonces esto sucedió y las consecuencias fueron tremendas. Vamos a leerlo más adelante. Cuando ya Coré toma todo su incensario, dice el 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés diciendo, apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Era tal la ira de Dios en ese momento que quería acabar con todos. Sin embargo, Moisés se postra sobre su rostro, Moisés y Aarón se postran sobre su rostro e interceden por la congregación. Entonces, el Señor les dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. ¿Sí? Y entonces, más adelante, sucedió la tragedia, en el versículo 31 en adelante. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Estas son consecuencias terribles y a veces nosotros cuando rechazamos los mandamientos del Señor no alcanzamos a dimensionar lo que puede suceder por nuestra rebeldía, por no querer esa protección que implican los límites que Dios nos da. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que cada alineamiento, que cada mandamiento es por amor y por protección para nosotros. Les decía que cuando Dios pone límites siempre hay una buena razón y lo podemos ver en diferentes pasajes. Ahorita vamos a mencionar un par de ellos. Por ejemplo, cuando Dios dice que la tierra debe reposar en el capítulo 25 del Levítico, es una razón importante a considerar porque la tierra necesita descansar para que siga produciendo. Y cuando no se hace eso, el fruto que se va obteniendo de la tierra va siendo cada vez más pequeño y menos sabroso. Pero no nos deja nada más así. Si te dice, no siembres todo un año, siempre hay una buena razón, pero además Dios nos da una solución para no sembrar. ¿Qué hacemos cuando no sembramos? Y está aquí en el versículo 18 del capítulo 25 del Levítico. Ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas y pónganlos por obra y habitarán en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y habitarán en ella con seguridad. Y si dicen, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos.
Entonces yo les enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Es maravilloso lo que Dios puede hacer por nosotros, por amor. Siempre que Dios da una indicación, vuelvo a repetir, es porque hay una buena razón y no nos deja desamparados. Ustedes pueden leer el siguiente capítulo aquí en Levítico 26, ahí encuentran las bendiciones de ser obedientes. En Números 25 también encontramos una razón de por qué el Señor les pide acabar con los madianitas. ¿Sí recuerdan esa parte? Y vamos a leer del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Los alejó de Dios el que empezaran a tener relaciones con las hijas de Mariam. Los fueron alejando y los fueron llevando a ofrecer sacrificios a su Dios, que es Baal Peor. Y en el capítulo 18, en el 17 más bien, desde el versículo 17 y 18 dice: hostiguen a los madianitas y hiéranlos, por cuanto ellos los afligieron a ustedes con sus ardides, con que los han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Esta mortandad de la que habla fueron 24,000 israelitas que se fueron tras Baal Peor y empezaron a ofrecerle sacrificios, y eso encendió la ira del Señor. Por eso también el Señor nos habla de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, y esto lo podemos ver en 2 Corintios 6, 14 al 18, donde habla: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahorita lo leemos para que no nada más se queden con lo que yo les digo. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Entonces, esto es importante de poner atención al Señor, porque no es bueno que haya yugo desigual en las parejas, porque una va a querer seguir al Señor y la otra no. Los cónyuges, perdón. Uno quiere seguir a Dios, el otro no, y poco a poco va a ir apartándolo de Dios, como sucedió aquí cuando los apartaron del camino de Dios los madianitas, o cuando, como lo hemos visto en diversos matrimonios que conocemos, que al final acaban separados, porque el querer seguir a Dios con el no querer no va de la mano. Y sucede esto: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que Dios dice, pero es una buena razón. Si nosotros no ponemos atención en esto y consentimos que nuestros hijos se casen en yugo desigual, los va a ir apartando del camino de Dios. Y entonces o se apartan o el matrimonio se desbarata, porque así lo hemos visto suceder. No hay acuerdo, no hay comunión. Yo quiero ir al juego, yo quiero ir al fútbol, yo quiero ir al cine, y no quieren ir a las reuniones, y no hay para qué leemos la Biblia, etc. Entonces Dios siempre nos da una buena razón por la cual nos manda lo que hacemos. También hay otras indicaciones que vamos a ir encontrando aquí en la Biblia, ustedes las pueden leer. Por ejemplo, Efesios 4, 17 y 18, Dios da indicaciones muy directas. Dice Efesios 4, 17 y 18: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido es un entendimiento que está en tinieblas, porque la luz de Dios no le ha resplandecido. Y ese entendimiento que se sigue así es porque hay dureza en el corazón, porque lo que leemos no queremos hacerlo,
porque lo que encontramos aquí nos parece que está mal y que las indicaciones y mandamientos pues ya son del pasado, eso no aplica ahora, eso es de tiempos pasados, pero no, esto es vigente. Y vuelvo a repetir, Dios siempre nos da una buena razón. También más adelante nos dice en el versículo 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto que está diciendo el Señor, vamos a dejar de andar en nuestra carne, la que se mueve por emociones, y podemos empezar a andar en el Espíritu, como Dios también nos lo dice aquí en la Biblia varias veces. Y entonces esto, si quitamos todo esto que acabamos de leer, amargura, enojo, de nuestro corazón, nos vamos a ubicar en la posición que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios, amados y santos. Vean que lo dice aquí en el capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Y nos vuelve a dar indicaciones que toda fornicación, toda inmundicia, todo eso lo saquemos de nosotros. Y la razón está aquí en el versículo 5. Porque sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si esto no es una buena razón para que dejemos todo eso, yo no sé qué cosa nos va a poder hacer entender de dejar de andar en las obras de la carne. Y para dejar de andar en las obras de la carne o con el entendimiento entenebrecido, como ya veíamos, lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón a oír la voz de Dios y obedecerla. Dios está siempre hablándonos, pero es importante que cada uno de nosotros aprenda a identificar su voz, porque solamente de esta manera vamos a poder entenderlo, vamos a poder obedecerlo y vamos a ser entendidos de ese amor que Él tiene plasmado aquí en la palabra para cada uno de nosotros, con cada mandamiento, con cada lineamiento, con cada orden que nos da. ¿Sí? Adán dejó de oír la voz de Dios por un breve instante y eso fue terrible porque eso fue lo que ha traído el pecado a la humanidad. ¿Sí? Vean cómo el Señor le hace ver esto en el capítulo 3 de Génesis. Por favor, acompáñenme. El Señor le dice esto. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El haber oído la voz de Eva fue lo que hizo que Adán hiciera lo que Dios le había dicho que no debía hacer, tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, tengamos ese cuidado de estar atentos a la voz de Dios, de estar escuchándola, aunque parece curioso que yo les diga, oigan la voz de Dios en la palabra. La verdad es que si cada que nosotros leemos algo en la Biblia, Dios está hablándonos a nosotros. Y en los evangelios, en los 3 evangelios, encontramos algo que Dios el Padre les dice a los discípulos que estaban en ese momento, en el pasaje de la transfiguración. Esto lo vemos en Mateo 17 o Marcos 9:7. Estaban allí los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús que los llevó a ellos, y de pronto aparece el Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías, y entonces Pedro empieza a decir, allí vamos a hacer enramadas, y una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, en fin. Pero dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Sí? Pero entonces sucede esto. Viene una voz
una nube, perdón. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y eso es lo que Dios sigue diciéndonos actualmente. A él oíd, a su Hijo amado, a Jesucristo. A él es a quien tenemos que oír. Y solamente a través de oír su voz vamos a poder darnos cuenta del amor plasmado en cada lineamiento, en cada estatuto, en cada mandamiento, en cada ordenanza y todo lo que encontramos que Dios dice que hagamos o que no hagamos está lleno del amor de Dios, pero tenemos que oírlo. En la carta a los Colosenses, que es una de mis cartas favoritas, en el capítulo 3, acompáñenme por favor, Dios también da otra indicación directa. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es muy importante para nosotros, porque si nosotros ponemos la mira en las cosas de la tierra, vamos dejando que lo terrenal tome lugar en nuestro corazón. Y Dios nos dice aquí en el versículo 5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la manifestación de la ira de Dios es tremenda, ya lo vimos en el caso de Coré y de Datán y de Abiú. Entonces, lo que aquí nos invita el Señor es a revestirnos, ¿sí?, de un nuevo hombre y así poder llegar al conocimiento pleno de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto de la imagen del que lo creó, ¿no les hace recordar Génesis 1:26, donde el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Es precioso. Esa es nuestra meta, llegar a ser como Dios nos concibió, como Él pensó de nosotros. Pero para eso tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, para que seamos más a la imagen de Dios. Ahora, para esto es importante que leamos la palabra con entendimiento y con calma, para ir teniendo la claridad del amor de Dios que está aquí expresado en cada versículo, en cada línea. Y de esa manera es que vamos a ver esa libertad tan grande que Él nos da. Porque a veces pensamos que los mandamientos nos van limitando. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no aquello. Pero no, esos límites nos traen libertad a nuestra vida, libre de todas las pasiones, libre del pecado, ¿sí?, que nos separa de Dios. Cuando nosotros somos renuentes a dejar todo esto que Dios nos dice, lo que estamos haciendo es abrir una brecha entre Dios y nosotros. El pecado siempre nos va a separar de Dios, pero su amor siempre está buscando la manera de atraernos a Él. Así que, queridos míos, déjenme terminar leyéndoles estas citas que están en el libro de Deuteronomio, aunque ya estuvimos leyendo allí. Vamos a leer Deuteronomio 4, 9 y 10. Y este es algo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y vean lo que dice en el versículo 39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón
que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y pues ya que estamos aquí en Deuteronomio, vamos a terminar en Deuteronomio 6, que es también uno de mis pasajes favoritos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, mandó que les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. Para que teman al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como te ha dicho como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? La obediencia, queridos míos, trae libertad, trae bendiciones y beneficios a nuestra vida. Aunque a veces nos parece que no es así, pero tal vez nos parece que no es así porque nuestro yo está sentado en el lugar en el que debería estar sentado Cristo, que es el trono de nuestro corazón. Si tú quieres que a tu hijo le vaya bien, que tenga éxito, vuelve a leer Deuteronomio 6 del 1 al 9 y hazle caso al Señor. Sea de la edad que sea tu hijo, necesita entender esta parte. Y él a su vez, si es mayor y tiene hijos, hacer lo mismo que dice el Señor. Queremos que les vaya bien a nuestros hijos, pero no queremos hacer lo que Dios nos pide aquí. Amigos míos queridos, les invito a que pongamos atención a las palabras que Dios nos ha hablado en este día y empecemos a caminar en la dirección que Él nos marca. Para eso es importante que si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, empieces por poner tu vida en las manos de Dios. Él te va a ir guiando, Él te va a ir enseñando, pero es importante que tú le digas, aquí estoy, quiero ser bendecido y quiero caminar por donde tú me enseñes. Para hacerlo te puedo guiar con una oración breve, sencilla, pero muy directa para que Dios empiece a trabajar en tu corazón y en tu vida. Vamos a hacerla, si estás de acuerdo, repite en donde tú te encuentres estas palabras y recuerda que se las estás diciendo al Señor. Gracias Dios por todo lo que estoy escuchando. Gracias por lo que estás enseñándome a través de estas palabras de la Biblia. Quiero poner mi vida en tus manos. Reconozco que estoy apartado de ti, reconozco que hay pecado en mi vida, pero quiero ser bendecido y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador y que seas tú el que borre mis rebeliones y el que borre mis pecados. Gracias Señor, pongo mi vida en tus manos y te pido tu ayuda y la de tu Espíritu Santo para ir empezando en el camino que tú quieres enseñar. Gracias. Amén. Así tan sencillo es empezar a caminar con Dios. Ahora, para los que ya tenemos un camino recorrido y hemos estado rodeando y rodeando y rodeando sin llegar al punto de la obediencia,
creo que es bueno considerar qué es lo que queremos para nosotros y para nuestra familia, para nuestra descendencia. Y hacer un alto y meditar si realmente queremos seguir por ese camino lleno de amargura, lleno de tinieblas, como leíamos, el entendimiento entenebrecido, o si queremos la libertad que Dios nos está ofreciendo. Ponte a cuentas con el Señor, vamos a darle gracias, y si tú quieres unirte a esta oración, tienes completa libertad para hacerlo allí en donde estás. Amado Dios, gracias por todo lo que has hablado en mi corazón. Gracias por esta palabra que es directa y clara, Señor. Perdóname porque muchas veces he dado vueltas para ser obediente, pero ahora veo que esa obediencia me va a traer libertad, me va a traer bendición y es algo bueno para mí y para mis hijos. Ayúdame a entenderlo y ayúdame a saberlo transmitir a mis hijos y a los hijos de mis hijos, si es que los tengo. Gracias, Dios, por tu palabra, que sea un buen fruto en mi vida, Señor, que sea un fruto que apetezca a los demás, el ver que soy obediente a tus lineamientos y a tus estatutos. Gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que Dios les bendiga y les prospere en todo, y que tengan salud, así como prospera su alma. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes.